Un trozo de 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius se ha colocado en un calorímetro aislado de capacidad calorífica despreciable, que contiene 100 gramos de agua a 100 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura del agua una vez establecido el equilibrio térmico? Y luego nos pide hallar el cambio de entropía del universo para este proceso. Y nos dice que el cambio de entropía del hielo al fundirse es igual al calor de fusión del hielo, que aquí nos lo dan, dividido por la temperatura de fusión expresada en grados Kelvin. Así que esto es muy interesante, los invito a ver el vídeo. Aquí tenemos un recipiente que es el calorímetro con paredes adiabáticas. Esto es muy importante porque estas paredes adiabáticas impiden el intercambio de calor entre nuestro sistema, que es el agua y el hielo, y el ambiente exterior. Entonces, aquí tenemos dos cuerpos, que son el hielo y el agua, que están a diferente temperatura. Cuando nosotros ponemos en contacto térmico dos cuerpos que están a diferente temperatura, habrá un intercambio de calor entre ellos hasta que al final tendremos una temperatura final de equilibrio, que es la que nos están preguntando. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí yo tengo agua a la temperatura de ebullición, a 100 grados Celsius, y tengo una masa idéntica de hielo que está a 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya sabemos que el calor se transfiere del cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Por tanto, el hielo primero va a fundirse hasta que se transforma en agua y luego la mezcla final del agua que tenía más el hielo transformado en agua, por eso esto lo hice un poquito más alto, tendrá una temperatura, o sea, llegará a una temperatura final. Como no hay intercambio de calor con el exterior, lo que tenemos que escribir es que el calor cedido por el agua para fundir al hielo y luego calentarlo, más el calor que absorbe el hielo, eso tendrá que ser igual a 0. Por lo tanto, nos quedará que el calor absorbido por el hielo será igual a menos el calor cedido por el agua. El calor absorbido por el hielo. Primeramente, el hielo, que está a 0 grados, tendrá que fundirse hasta transformarse en una masa idéntica de agua a 0 grados Celsius. Por lo tanto, aquí entra el concepto de calor latente de fusión. El calor latente de fusión, L sub F, lo definimos como la cantidad de calor por unidad de masa para fundir esa masa, es decir, para convertirla de hielo a agua. Es importante destacar que durante el cambio de fase de hielo a agua, la temperatura permanece constante. Entonces, el calor que absorbe el hielo lo podemos escribir como la masa del hielo multiplicada por el calor latente de fusión del hielo. Bien, pero además, luego, esta masa de hielo ya convertida en agua absorberá una cierta cantidad de calor que se calculará como la masa de hielo que ahora es transformada en agua, vamos a ponerla así entre paréntesis, por el calor específico del agua, porque ya no tengo hielo, tengo agua, por el cambio de temperatura, es decir, la temperatura final, que no la conozco, menos la temperatura de ese agua que está, una vez que se funde el hielo, a 0 grados Celsius. Eso es lo que vamos a tener en el primer miembro de esta igualdad, la suma de estos dos calores. Entonces vamos a escribirlo. El calor cedido por el agua lo escribiremos como la masa del agua por calor específico del agua por la temperatura final a la cual llegará el agua, o sea, la mezcla, menos la temperatura inicial del agua, que es 100 grados Celsius. Veamos lo siguiente. La ventaja que tenemos es que la masa del hielo, 100 gramos, es igual a la del agua.
Por lo tanto, en estos términos que aparecen aquí, a un lado y el otro el signo igual, la cantidad de masa, ya sea de agua o de hielo, es la misma. Por lo tanto, podemos simplificar, por lo menos para hacer este cálculo. Entonces nos quedará calor latente de fusión más calor específico del agua por la temperatura final será igual a menos calor específico del agua por la temperatura final menos por menos más calor específico del agua por 100 grados Celsius. Agrupamos términos que contengan la temperatura final que queremos hallar. Estos dos términos son iguales, salvo por el signo, o sea que al transponer este positivo bien puedo poner 2 por calor específico del agua por la temperatura. Y de este lado me queda este término, que ya lo tenía, y esto lo transpongo negativo al segundo miembro. O sea que ahora vamos a trabajar con esto. Y tendremos que tener mucho cuidado con las unidades. Simplemente despejamos la temperatura y entonces esto ya lo podemos borrar. Veamos lo siguiente en cuanto a las unidades. El calor latente de fusión nos lo dan en joule por kilogramo, o sea, Sistema Internacional de Unidades. Pero aquí el calor específico del agua me lo dan en joule por gramo grado Celsius. Este gramo no lo puedo dejar así, porque el calor latente está en kilogramos. Entonces, esto lo tengo que pasar, este gramo, a kilogramo para poder hacer las operaciones. Entonces, vamos a ver cómo haremos eso. Entonces, tenemos 4,18 joule por gramo grado Celsius. Volvemos a poner 4,18 joule por, y en lugar de poner gramo, yo sé que un gramo es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces ya lo he convertido, esos gramos, a kilogramos. Y ahora, esto es como si estuviera multiplicado por 10 a la 0, ¿no? O sea, si esto lo multiplico por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 4,18 dividido 1 me vuelve a dar 4,18. Pero por 10 a la ¿cuánto? Como tengo potencia de 10 en numerador y en denominador, tenemos que poner por 10 a la resta de los exponentes. 0 menos menos 3 me queda más 3. Y ahora sí, el calor específico del agua me queda en joule por kilogramo grado Celsius. Entonces puedo hacer las operaciones tranquilo para ya la temperatura final. A partir de esta definición que tenemos aquí, hacemos la sustitución. Esta cuenta nos da 10,2. Ahora veamos lo siguiente. Por aquí tenemos grados Celsius multiplicando y dividiendo. Grados Celsius entre grados Celsius nos da 1. Y luego aquí tenemos joule por kilogramo y joule por kilogramo. Entonces al final, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando un 1 aquí arriba en cuanto a unidades, dividido 1 sobre grados Celsius. Así que evidentemente la unidad que tendrá esto será grados Celsius. Y esto es la respuesta a la parte A, que aquí la tenemos. Ahora tenemos que calcular el cambio de entropía del universo para este proceso. Para calcular el cambio de entropía del universo, primero tenemos que ver cuál es nuestro universo. Nuestro universo es el hielo y el agua, que está aislado, ese universo está aislado del exterior por estas paredes adiabáticas. Así que entonces el cambio de entropía de este universo será la suma del cambio de entropía que experimente el agua más el cambio de entropía que experimente el hielo. Como es un proceso que ocurre a presión constante, el cambio de entropía del agua lo podremos calcular como la masa del agua por el calor específico del agua por el logaritmo neperiano de la temperatura final del agua, que es T expresada en Kelvin, o sea, más 273,15 dividido la temperatura inicial del agua, que es 100
expresado en Kelvin, 100 más 273,15 nos dará 373,15. Así que simplemente hacemos la sustitución y tenemos los cálculos. Hacemos la sustitución, la masa del agua la tenemos que poner en kilogramos, porque el calor específico también lo vamos a expresar en joule por kilogramo grados Celsius. Aunque esto lo podríamos haber dejado en gramos y esto también en gramos. Es exactamente lo mismo, el 10 a la menos 13 me va con el 10 a la 3, ¿verdad? Bueno, pero en cuanto a simplificación de unidades, se nos va el kilogramo con el kilogramo, entonces en definitiva el cambio de entropía del agua será menos 115,5 joule por grado Celsius. El cambio de entropía para el hielo tendrá dos términos. ¿Por qué? Porque por un lado habrá un cambio de entropía durante la fusión del hielo, es decir, el hielo sufre la transición de hielo a transformarse en 100 gramos de agua. Tenía 100 gramos de hielo, ahora tendré 100 gramos de agua. Ahí ya hay una transformación, hay un cambio de entropía. Pero luego, cuando esa agua, que está a 0 grados Celsius, llega a la temperatura final, que es 10,2 grados Celsius, habrá otro cambio de entropía. Así que entonces, por ejemplo, para calcular el cambio de entropía cuando el hielo se convierte en agua, simplemente la letra nos lo dice. Hay que dividir el calor de fusión del hielo entre la temperatura expresada en grados Kelvin. No hace falta decir grados Kelvin, con decir Kelvin ya basta. Bueno, pero cuidado, una cosa es el calor de fusión del hielo y otra cosa es el calor latente de fusión del hielo. Son dos cosas diferentes. Aquí arriba yo tengo que poner el calor de fusión. Entonces, teniendo en cuenta que el calor latente se define justamente como el calor de fusión que experimenta una cierta masa de hielo dividida esa masa de hielo, si despejamos el calor de fusión nos queda L por la masa de hielo, que es lo que puse ahí arriba. Y la temperatura de fusión del hielo es 0 grados Celsius, o sea en Kelvin, 273,15. Bueno, sustituimos los valores, he colocado la masa en kilogramos y kilogramo entre kilogramo nos da 1, simplificamos, y el resultado es 121,9 joule por Kelvin. Para calcular el cambio de entropía, una vez que el hielo se ha convertido en agua, el cambio de entropía de esa agua la calcularemos como la masa del agua, que serán los 100 gramos, que antes eran de hielo, pero ahora de agua, por calor específico del agua, por el logaritmo neperiano de la temperatura final del hielo en Kelvin, temperatura final, dividido la temperatura inicialmente que tenía el hielo, que son 0 grados Celsius, ¿no? Expresada en Kelvin. Entonces, la masa la dejo en gramos porque el calor específico del agua, por ejemplo, lo puedo dejar en joule por gramo grados Celsius, ya que de esta forma gramo y gramo se me simplifica. Entonces me quedará, ¿qué unidad? Joule por grados Celsius. Bueno, para hallar el cambio de entropía del universo, definitivamente, sumamos todo. Esta cantidad, ahora cuidado, cuando voy a sumar este que está aquí, del hielo ya transformado en agua, cuidado que lo tengo en joule por grados Celsius y lo quiero en joule por Kelvin. Por lo tanto, como un grado Celsius es 273,15 Kelvin, lo pongo aquí dividiendo y ya automáticamente paso de grados Celsius a Kelvin. Lo mismo aquí, con esta cantidad. Como lo quiero en joule por Kelvin, el grado Celsius lo convierto a Kelvin. Así que ahora simplemente voy a hacer la cuenta para terminar el problema. Bueno, finalmente, para hallar el cambio de entropía del universo, simplemente tengo que hacer la suma algebraica de todos los valores que he encontrado. Ahora, veamos una cosa. Tengo que este valor es 121,9 joule por Kelvin. Luego encontré un valor que es 15,4 joule por grado Celsius, menos 115,5 joule por grado Celsius. Pero yo puedo operar esto así, o sea, joule por Kelvin y joule por grado Celsius. Sí que puedo. ¿Por qué? Porque tanto la escala Kelvin
como la escala en grados Celsius, son escalas centígradas. Es decir, yo divido de 0 a 100, ese de 0 a 100, esa escala la divido en 100 partes iguales. Entonces, 1 grado Kelvin es lo mismo que 1 grado Celsius. Por eso puedo hacer esta suma y ponerla bien o en Joule por Kelvin o en Joule por grado Celsius. Hay una diferencia con respecto a este valor. Indudablemente, ¿a qué se debe? Al redondeo, cuando hicimos el logaritmo, etcétera, etcétera. Hay redondeos que nos conducen a esto. Así que por esto no hay que preocuparse, el problema está perfectamente hecho. Muchísimas gracias.